Ahora sí estamos de nuevo en mi producto La Voz. Vamos a hablar hoy de comunicación asertiva, un espacio destinado a las herramientas para el comunicador, para todos aquellos que deseen comunicar y quieran hacerlo profesionalmente, porque somos súper responsables cuando estamos conformando un discurso frente al micrófono. Y en este caso está ya en línea el licenciado Alejandro Venegas, que lo voy a saludar y ya lo voy a invitar a participar. Él es teólogo, les voy contando nuevamente. A ver si lo agregamos por aquí. Así que mientras esperamos al licenciado Magíster en Psicología Clínica por UEA España, Magíster en Psicología de la Salud por UNINI, México, escritor, conferencista. Bueno, te he presentado, tenés una carrera enorme, gigante. Alejandro, buenas tardes, muy bienvenido a mi producto La Voz. ¿Cómo estás? Un ¿Me placer escuchas poder bien? saludarte. Sí, 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 excelente. Un placer poder saludarte a vos y a Sí, quienes nos están acompañando. sí. No te entendí bien porque hay un delay. Si querés repetir. Muy bien, un placer poder saludar a los que nos están Ahora se nos tildó la acompañando. Ah, a todos. Bueno, ¿me recibís bien en este momento? ¿Me escuchás bien? Sí, 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 te escucho bien. Hay un pequeño delay allí, pero te escucho bien. Perfecto. Sé que sos de Misiones, una hermosa provincia de Argentina. Y contame un poquito acerca de tu historia, tu trayectoria, brevemente, para después enfocarnos en nuestro punto de encuentro, que es el tema de hoy, comunicación asertiva. ¿Cómo llegaste de Misiones a tener una formación, una preparación académica en España, en México? Bueno, yo en realidad soy nacido en Corrientes. Estudié Ah, allí un periodo de tiempo en la UNE, Comunicación Social. Después fui a Entre Ríos a estudiar la licenciatura en Teología y de allí inicié una serie de viajes por distintos lugares de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, etcétera. Y bueno, y allí también pude tener esta formación a través de los posgrados en la Universidad Europea del Atlántico en España y en la Universidad Internacional Iberoamericana de México, esta maestría relacionada en psicología de la salud y en psicología clínica. Así que utilizamos todos los medios y herramientas para poder ayudar a las personas de una manera integral, para que tengan salud integral y para poder ayudarla a través del fortalecimiento mayormente de las emociones. así es. Sí, estuve viendo en tu Instagram que tenés muchas notas que te han hecho en otras provincias, en Salta también, en la televisión de Salta. Todas provincias, parece un programa turístico, pero tenemos lugares tan hermosos en nuestro país que vamos a mencionarlas. Además, tengo entendido por algo que vi también que publicaste, que estuviste trabajando en asistencia online, ¿puede ser, en esta pandemia, con Sí, otros profesionales? sí, hay un programa que se llama PATERF que es, nuclea a psicólogos de distintas provincias donde se da asistencia terapéutica gratuita en relación Ujú. a la realidad del aislamiento social que estamos viviendo. Entonces, hay personas que no pueden pagar un profesional de la salud para que se las acompañe y entonces la Fundación Libela, que tiene su sede en Formosa, nucleó a psicólogos de distintos lugares para que presten un servicio de atención de guardia permanente y allí se está atendiendo a las personas de escasos recursos que no tienen para pagar un terapeuta, se comunican y se da un turno y se les da asistencia permanente, así que es una linda iniciativa desde cada uno de los lugares. Ujú. Qué excelente, realmente importantísimo para la gente que busque en esta página porque allí hay información, seguramente. Bueno, vamos a hablar Sí. de la comunicación asertiva. ¿Qué significa este término y el concepto y cómo lo llevamos a nuestra profesión de comunicadores? Porque está todo relacionado. ¿Qué será asertivo? Correcto.
Muy bien, la asertividad tiene que ver con certeza, certero, donde uno da en el blanco. Si tuviéramos que tirar con una flecha, con un arco, una flecha, intentar o procurar dar en el blanco, ser certero, ¿no? Asertivo. Entonces, es allí donde nosotros debemos utilizar todos los recursos que tenemos para estar en comunicación, en diálogo con la otra persona en la medida justa, correcta, certera, justa, apropiada, por utilizar algunos sinónimos, y poder estar utilizando un término que se utiliza con mucha frecuencia en la actualidad, en la misma frecuencia, vibración, relación emocional también, para poder tener justamente una comunicación armónica, una comunicación que realmente genere esto que se pretende, que es justamente una comunicación de retroalimentación, de ida y vuelta, donde se genere justamente lo que uno quiere expresar, comunicar, brindar, dar con la otra persona, y que la otra persona vaya percibiendo, procesando, entendiendo, comprendiendo, asimilando de manera justa, equilibrada, correcta. Así que todo eso tiene que ver con la comunicación asertiva. Y hoy a mí me gustaría dar algunas herramientas simples para que se pueda generar este vínculo de comunicación asertiva justamente. ¿Y cómo nos damos cuenta que nuestro interlocutor está entendiendo el mensaje? ¿Que lo estamos Por decodificando supuesto, bien? ujú, por supuesto que todo tiene que ver con una técnica, y tiene que ver con un modo y con un lenguaje y con una atmósfera y con un arte finalmente, porque la comunicación es un arte donde uno desarrolla todas las herramientas que tiene para poder lograr transmitir un concepto, una idea a través de quien emite el medio, que es en este caso puede ser el lenguaje o este medio, y finalmente llega hasta el receptor que es la otra persona. A mí me gusta considerar siempre que, a pesar de que nos pueden estar viendo dos, tres, cinco personas, la comunicación debe ser 10 o 1000 con el tiempo, cuando esto se vea en diferido. eh, la comunicación de persona a persona, es decir, no hablar para grandes grupos o masas, sino para una persona en particular, identificar en la mente a la persona en particular, en este caso puede ser vos, Vivi, y poder detectar todo el lenguaje gestual, el lenguaje no verbal, y también poder interpretar o entender las emociones. Entonces, todo eso va a hacer de que la comunicación sea eficaz, asertiva, justa, correcta. Y entonces el arte de comunicar es un proceso que uno va aprendiendo en el transcurso del tiempo. Y yo creo que siempre se está aprendiendo constantemente en poder identificar en el otro todo lo que significa, repito, el lenguaje verbal y no verbal, para que pueda haber una retroalimentación constante entre ambos, ¿no? Entonces uno va detectando progresivamente. Es una habilidad entonces que vamos incorporando, no, no es necesario, o sea, no todos tal vez nacen con esto de ser intuitivos, de estar atentos al otro, es una habilidad que como herramienta podemos adquirir, podemos tomar conciencia de su uso y aplicarla para un fin específico. Ujú. Bueno, y también, como vos decías, la comunicación asertiva tiene que ver con la manera de expresar un punto de vista claro, de forma totalmente respetuosa y transparente con el interlocutor. Entonces, aquí es donde se genera justamente la escuela, que hoy la vamos a conocer como la universidad, donde se desarrolla la disputa, donde uno puede diferir en relación al pensamiento del otro, pero que la diferencia entre los pensamientos no afecte la relación con la persona. Muchas veces nuestro gran error es que vos tenés un punto de vista y yo tengo otro punto de vista sobre un tema en particular, y yo no puedo desconectar la idea conceptual
de lo relacionado con la persona. Entonces empiezo a tener una sensibilidad emocional negativa con tu persona a partir de tus creencias. Un ejemplo sencillo te voy a dar. Vamos a suponer que vos sos de Boca y yo soy de River. Caso hipotético No, porque yo no soy de River. yo tampoco. Vale, vale, vale. Bueno, entonces vos defendés algunas cuestiones Bien. relacionadas con el equipo de Boca y yo no estoy de acuerdo porque me parece que no sé qué cosa que el técnico, de paso yo conozco poco de fútbol, pero esto es muy común entre las personas, y entonces empiezan a haber diferencias de ideas Ajá. y las personas no pueden separar las ideas de lo relacionado con la persona. Y entonces allí yo empiezo a tener ideas negativas de tu persona, de tu manera de conducirte y etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener la madurez necesaria para poder diferenciar una idea que puede ser distinta, pero que no afecte mi relación con tu persona. Entonces, es aquí donde radica una de las sensibilidades más comunes entre los argentinos, entre las personas, entre las parejas, donde con ideas distintas afecta su relación personal. Y entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar los conceptos, las ideas de cada uno con respeto, con claridad, con madurez y que eso no afecte mi relación interpersonal. Entonces, allí yo voy a tener efectivamente una comunicación asertiva, es decir, donde la sensibilidad emocional no va a perjudicar mi relación con mi interlocutor, con la persona con la que me comunico. Es muy importante, quiero agradecer a todos los que se van sumando a esta charla que tiene instrucción, porque realmente hay mucho conocimiento acá, ideal, herramientas para el comunicador. Poniéndonos justamente en el rol del comunicador, pienso en esos equipos de trabajo, tanta gente interactuando en una producción, queriendo llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Donde algunos ceden, otros no. O cuando te plantás frente a un público y cuál debe ser la mirada, ¿no? No te posicionás en nadie en particular, porque estás hablándole a todos y podés no estar de acuerdo a veces incluso cuando trabajás en un medio con lo que decís, con el mensaje, sin embargo lo das. Lo das porque Ujú, estás concentrado en tu mensaje. Y ujú, ahí, bueno, se aplica bastante lo que estás mencionando, ¿no? Me concentro en lo que tengo que decir, cómo lo voy a decir, y, ujú. por supuesto, en ese momento no tengo un feedback, porque hablamos de un público en general, o un público en el que estás trabajando todos los días y no vas a estar discutiendo todo el tiempo. Exactamente. Uno de los valores y de los principios que promueve la comunicación asertiva es el respeto. Respeto por todo, por la persona, por el mensaje, por uno mismo también. Entonces, allí es donde nosotros desarrollamos todo un tema paralelo que tiene que ver con la inteligencia emocional, tema que en algún momento también Sí, vamos el a próximo. conversar, dejamos, No porque nos se adelantemos. interconecta, ¿verdad? Claro, no Se nos adelantemos. interconecta con mi manera de gestionar adecuadamente las emociones. Mira, te explico. Hay Sí, algo, y le explico a las personas también, sí, de hay algo en Jujuy psicología. también. Nos están viendo. Bueno, saludos cordiales a aquella hermosa provincia que tuve la oportunidad de estar en varias oportunidades y di muchas conferencias allí en San Salvador y de Jujuy y en otros lugares cercanos de allí de la provincia querida de Jujuy. Iba a decir, hay en psicología algo que nos puede ayudar a procesar correctamente esto. Hay unos factores que se denominan de la siguiente manera, factores externos incontrolables. Hay cosas que yo no puedo controlar. ¿Qué cosas no puedo controlar? Por ejemplo, no puedo controlar el tránsito, el clima, la política, la economía, etcétera. Son factores externos incontrolables. Esos factores externos incontrolables yo tengo que saber que son incontrolables, no los puedo controlar. Hay personas que desarrollan la ansiedad o el estrés por querer controlar lo incontrolable, la economía, la política, el estado actual de cosas, etcétera. Les estresa porque y les genera ansiedad justamente porque se relacionan desmedidamente con estos factores. Pero hay algo que se llama en psicología locus de control interno,
que son las emociones internas que yo sí puedo controlar. Para que Bien, entiendas o para que entendamos esto, lo grafico con una breve ilustración. Iba la madre y la hija en un auto, la madre iba manejando, la madre hizo una maniobra que no era la mejor en un sector de la ruta y chocó el auto se destruyó. La hija bajó muy enfurecida, enojada, nerviosa y le dice a la mamá, mamá, mira lo que hiciste, chocaste el auto, rompiste el auto, destruiste el auto y estás así tranquila. Y la madre le dice, si yo estoy tranquila, el auto está chocado. Y si yo estoy mal, el auto está chocado. De todas maneras, el auto está bien, chocado. es Entonces, verdad. hay veces que nosotros tenemos varios autos chocados y podemos estresarnos o desarrollar un alto nivel de estrés, pero la situación no cambia. Hay un psicólogo norteamericano llamado Albert Ellis que desarrolla la terapia racional emotivo-conductual, que es la que yo desarrollo mayormente, que él dice que no es lo que nos pasa, sino la manera en que interpretamos las cosas que nos pasan, lo que Ujú. va a eh, modificar nuestras emociones. Entonces, hay tres cosas que nosotros sí podemos controlar. Hay factores externos incontrolables, pero hay tres cosas que sí podemos controlar. ¿Qué son? Nuestras emociones internas, nuestro lenguaje y nuestra apariencia personal. Entonces, ¿cómo gestionamos nuestras emociones? Allí hablamos de inteligencia emocional. ¿Cómo me expreso? La expresión que yo utilizo va a ser el contenido de mi estado emocional y de la información o formación que yo tenga. Y la Ujú. manera en que me visto o que me muestro, de alguna manera va a mostrar lo que hay en mi ser interior también. Bien. Ah, Sí, es decir, que la comunicación nos representa, también proyecta una imagen nuestra. ujú. Sí, y ahí tiene que ver todo lo que, esto que vos decís, esta proyección de nuestro interior, tiene que ver con el modo, la forma, el tono, las palabras, el lenguaje no verbal, etcétera. Todo el conjunto de lo que nosotros expresamos va a Ujú. revelar lo que hay en nuestro ser interior. Va a decir, de alguna manera, la declaración conocida de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en la mente es lo que de alguna manera vamos a expresar. Entonces, es allí donde nosotros podemos empezar a cultivar la virtud de la comunicación eficaz y asertiva. Bien, te consulto, la escucha, ¿en dónde interviene en todo este proceso? Muy bien, una muy acertada A pregunta. propósito de Siempre comunicación. nosotros creemos que comunicación es solo hablar Claro. y es parte, pero no es el todo. El gran también proceso en este esquema de la comunicación asertiva tiene que ver justamente con una escucha adecuada y asertiva también. Es decir, el rol de la escucha es fundamental. Por ejemplo, en terapia se dice que más del 70% de la efectividad de la terapia tiene que ver con la escucha. Ajá, Eh, por otro lado, se dice que por algo tenemos dos orejas y una sola boca para escuchar más de lo que hablamos. Es decir, la verdad. escucha activa es fundamental. Los silencios y la escucha forman gran parte de la comunicación, es parte del lenguaje. Entonces, Sí, tener una escucha, pero no solo de silencio, sino con todo el ser. Es decir, con la mirada, con los gestos, con acentuar, es decir, donde yo voy procesando correctamente eh, con mi interlocutor eh, todo su discurso que muchas veces está muy cargado emocionalmente. Se lo puede percibir por lo gestual, por el lenguaje no verbal, por la inflexión de la voz, por el tono, por las palabras que utiliza. Entonces, ser asertivo tiene que ver con una escucha activa de comprensión y de retroalimentación. Hay una técnica muy simple a ver, que a mí me enseñó un doctor en psicología en la universidad,
y que yo la utilizo siempre, que es la respuesta en espejo. Entonces, que es la siguiente, porque por ahí no sabemos qué decir. Entonces yo le enseño esta técnica simple también a ustedes y a vos también. Que, por Genial. ejemplo, la persona nos dice así, me siento muy mal porque hoy discutí con mi marido, puede decir una señora. Ajá. Entonces yo repito la frase, quizás de manera inversa, para que la persona sepa que la estoy escuchando activamente. Y digo lo siguiente, así que te sentís muy mal porque hoy te discutiste con tu marido. Sí, me siento muy mal porque él siempre pelea y viene enojado del trabajo porque tiene muchas actividades y quiere hablar conmigo y yo estoy muy cansada por las cosas que tengo en la casa. Así que discutiste con tu marido porque él está también muy cargado y vos tenés muchas cosas en la casa. Sí, tengo muchas cosas en la... Y así empieza la Vacilando. retroalimentación, sí, de una retroalimentación constante. No hace falta saber mucho, simplemente con repetir algunas declaraciones de lo que la persona expresa, se Ujú. siente escuchada y comprendida. Me está escuchando porque me dijo exactamente y terminamos una conversación y dice la persona que uno cree que es demasiado efectivo en su comunicación, pero es simplemente tomar algunas ideas y conceptos de lo que la persona expresó para entender que la estamos escuchando y que estamos devolviendo la posibilidad de que se siga expresando. ¿En qué consiste este instinto de réplica? ¿Qué es Mu- esto? Que Bueno, tenemos tiene que ver... siempre que ganar, ¿no? La ganamos o la Sí, empatamos. exacto. Nosotros debemos cuidar el instinto natural de ir procesando ideas preconcebidas en nuestra mente, porque cada persona es un mundo en sí. Entonces yo Ujú. tengo mi carga emocional, mi trasfondo personal, mi cultura, mis conocimientos, etcétera. Entonces cuando la persona me está hablando, yo estoy procesando ideas que tienen que ver con mi experiencia emocional profunda y entonces yo tengo que evitar replicar, porque siempre la réplica muchas veces suele ser negativa, de replicar negativamente. Hay una imagen muy significativa que anda dando vueltas por internet donde un hombre está parado en un sector y otro hombre en otro al frente y Ujú. uno está viendo un 9 y el otro está viendo un 6 y él dice es un 6 y el otro le dice no, es un 9. Es decir, ambos tienen razón, pero cada uno está defendiendo eh, muy entrañablemente su postura, ¿verdad? Desde su lado uno ve un 6 y desde el otro ve un 9. Ambos tienen razón y defienden muy significativamente su postura. Entonces nosotros, una de las características de la comunicación asertiva también tiene que ver con la humildad. No digo con la humillación, sino con la sensibilidad de permitir, la inteligencia, se dice que la inteligencia nos ayuda en este sentido a poder salvar una relación de amistad en vez de ganar una discusión, porque yo puedo ganar una discusión pero perder un amigo, una persona. Entonces, ¿qué es más importante? Entonces, yo debo tener la sensibilidad justa, equilibrada, necesaria para mediar armónicamente entre las diferencias. Bien. Y siempre es bueno salvar una amistad, una relación interpersonal que una discusión. Debemos tener entonces como, te vuelvo al rol del comunicador, quien está construyendo un mensaje discursivo en una radio, en un canal de televisión, en las redes sociales, que tenemos que ser un tanto empáticos de alguna manera y tener prioridades en nuestro mensaje. De alguna forma esta sería. Correcto. Y también las percepciones, porque todo está teñido por nuestra propia experiencia, la forma de ver las cosas, como decías vos en tu ejemplo, uno ve un 6 y otro un 9, sin embargo, estar en esa posición neutra, ¿no? Cuando uno comunica y tiene Ujú. esa responsabilidad de cuidar tanto las palabras y tanto a quien está del otro lado escuchando. ¿Sería un poco por ahí? Correcto. Sí, sí, efectivamente, es así, el resumen es magistral. Se dice en psicología que nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos. Todo está teñido
por nuestra personalidad. Entonces, procurar muchas veces descentralizarnos de nosotros mismos y procurar la objetividad de lo que comunicamos, de lo que decimos, de la manera en que nos expresamos y procurar aprender a tener este equilibrio emocional para que a pesar de que una persona que esté del otro lado y que no tenga esta sensibilidad, nosotros poder neutralizarlo, ¿verdad? Entonces, Claro. por ahí puede ocurrir en un medio, a través de un mensaje escrito, de una llamada telefónica o lo que fuese. Allí va a tener que ver nuestra madurez, nuestro equilibrio emocional, nuestra comunicación asertiva, nuestra sensibilidad para escuchar, nuestro equilibrio para poder responder, para que finalmente podamos hacer uso adecuado del micrófono, de la cámara, del medio, en la radio, en la televisión, etcétera, y poder estar a la altura de lo que significa un comunicador, es decir, Exacto. comunicar profesionalmente. Y esto tiene que ver con profesionalismo, porque yo no puedo salir de un esquema, o no debería, mejor dicho, salir de un esquema donde se espera que tenga equilibrio emocional, comunicación asertiva y poder de alguna manera, diríamos, salir del esquema que se espera en un comunicador, ¿verdad? Sí, también muchas veces se cae en este error y también te digo que en educación pasa, los propios docentes cuando imparten sus conocimientos, de en la pregunta que se le hace al estudiante ya incluir parte de la respuesta, obteniendo una mirada Sí. única o tendenciosa, Mm. esto pasa muchísimo. Para el comunicador también es algo, es una manipulación de la información, si queremos hablarlo en términos de comunicación. Hay que tener mucha Sí. responsabilidad y cuidado en ese punto, ¿no? De no querer imponer, sino dar libertad de acción, más allá que antes alguien había escrito por acá, que no siempre podés opinar o no siempre te dejan, pero más allá de lo que puede ocurrir, que es lo que no podemos controlar, como bien mencionaste Alejandro, hay otras cosas que sí podemos controlar y tomar conciencia de que este hecho de manejar la información de esta manera no sería la más apropiada, al menos desde el punto de vista ético. Ujú. Exactamente. Y tener, repito, el término profesionalismo, equilibrio y bueno, que no haya lo que se llama en comunicación ese metamensaje, donde hay un mensaje oculto detrás en la intención, de la forma en que uno se expresa, ¿verdad? De dar un mensaje con la palabra y otro mensaje con la inflexión de la voz o con el lenguaje no verbal, ¿verdad? Doy un ejemplo para que se entienda por si una persona no dimensiona lo que significa el metamensaje, que es el mensaje que hay detrás de lo que uno expresa. Vamos a suponer que yo me voy a hacer un análisis a un laboratorio clínico y viene la enfermera o el extraccionista, lo que fuese, y me hace apoyar el brazo, mete la aguja y saca la sangre, ¿verdad? Y me pregunta a mí si me dolió. Y yo le digo, no, no me dolió. Le digo, no, no me dolió, pero con la forma y el lenguaje le estoy diciendo, sí, me dolió mucho. La cara, Entonces, la lágrima, estoy llorando, nervioso. todo perfecto. Entonces, entonces estoy dando un mensaje diciendo no, no me dolió, pero con todo el resto de mi ser estoy diciendo sí, me dolió muchísimo. Entonces, Claro. que todo lo que nosotros expresemos en el lenguaje directo, que no haya un metamensaje, un doble mensaje, un mensaje entre línea, sea el transparente. Justamente la comunicación asertiva es transparente, es la expresión del ser completo, ¿verdad? Sí, como decías vos también, cada uno tiene una carga de problemas personales que cuando vas a enfrentarte a un medio tenés que dejarlos de lado y estar dispuesto, abierto a que ese momento es único y como decís vos, tengas una persona, un oyente, dos, mil, estás para ese momento, es para esa situación y dejar tus temas o tus problemas de lado, ¿no? Tampoco dejar que la situación o la comunicación quede teñida por esa situación en particular. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con los interlocutores muy pasivos? O sea, un comunicador que no puede sacarle una palabra al interlocutor, ¿no? A quien está entrevistando. ¿Cómo genera un camino de puntos en común para que esa persona se anime a hablar?
¿Hay algún camino? Porque hay personas que hablan más, otras menos. ¿Cómo Sí, inducirlo a comunicar, a expresarse, a sentirse cómodo? perfecto. Por supuesto que esto es un arte y al que habla demasiado hay que equilibrarlo, hay que de alguna manera poder mediar para que no se explaye en su totalidad utilizando todo el tiempo. Y por otro lado, a quien cuesta expresarse, comunicarse, yo voy por distintas vetas, muchas veces lo que vos hiciste al principio es fundamental, conocer lo más que se pueda a quien uno va a entrevistar, porque entonces allí tiene distintos medios y caminos para poder llegar hacia la persona. Eh, y ocurre esto, hay personas que no les gusta hablar de sus experiencias personales. Ujú. Entonces, cuando uno ve que la persona está cerrada en ese sentido, no insistir cuál fue su última pareja, cuestiones del hijo, dónde nació, qué pasó con su último matrimonio. Hay personas que les cuesta expresarse en ese sentido. Sin embargo, les gusta hablar de generalidades, de la economía, de la política, de la salud general, etcétera. Entonces, nosotros ahí podemos tener la sensibilidad de ver en nuestro interlocutor si hay algo personal que no expresa demasiado o es muy escueto en su respuesta, no seguir insistiendo, no querer extraerle porque vamos a pasar un mal momento. Claro, y esa persona Entonces, también, ¿no? Además me imagino que el miedo, la timidez es producto del miedo también. Uno dice, voy a hacer tal entrevista y después en el momento, me ha pasado, por ejemplo, de tener en agenda y a último momento no se perdieron el celular, le surgió un compromiso, pasó un momento de paranoia, si se quiere, de conciencia de que íbamos a salir a una entrevista y que había llegado el momento. Entonces, ese pasaje también es complejo y hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender que esto puede sí. pasar. Ujú. Ujú. Sí, por supuesto que hay personas también que le tienen timidez a todo lo relacionado con los medios, ¿verdad? Así que tienen que vencer un doble miedo, el miedo de expresarse, pero también el miedo a todo el entorno, puede ser en la radio, en la televisión. eh, por supuesto que genera timidez estar expuesto a muchas cámaras, hay personas que por su personalidad pueden estar sensibles a exponerse y hay quienes yo he conocido, algunas personas que tienen pánico escénico, donde tienen una inteligencia profunda, admirable, envidiable, si se quiere el término, pero que les cuesta expresarse a través de los medios, así que hay que comprender. Quizás hay personas que no le tienen temor a la cámara, al micrófono, pero no tienen demasiado contenido para expresar. Y estas personas algunas veces suelen minimizar a quienes tienen miedo. Entonces nosotros debemos ser equilibrados emocionalmente en este sentido y entender al que tiene timidez para poder acompañarlo y darle serenidad, tranquilidad y transmitirle. De alguna manera, hago un paréntesis dentro de esto, nosotros en la comunicación asertiva transmitimos nuestro estado emocional y contagiamos nuestro estado emocional. Si por ejemplo yo estoy eufórico y estoy con toda una vibración exultante, etcétera, puede ser que Claro, transmita eso. En cambio, si yo tengo serenidad, armonía, equilibrio, paz interior, eso es lo que una transmito. sonrisa, una Una sonrisa que sonrisa. ayuda, por supuesto. Sí, sí, sí. Me En- quedo pensando, en el caso que fueras vos mi entrevistado, estuvieras en un estado de nervios o estuvieras enojado o algo te disgustara de lo que te estoy preguntando, ¿qué debiera hacer yo? ¿Te despido Ujú. rápidamente o cómo manejo la situación como comunicadora, ¿no? O sea, ¿cómo hago para, como decís vos, mantenerme neutra? Y Sí. esa persona empieza a agredirme, a buscar algo mío, a algo, y bueno, yo quiero centrarla, volverla a traer porque quiero terminar bien esa entrevista, pero se disparó una situación de incomodidad tan grande que empezamos a intercambiar Ujú. un lenguaje o mensajes fuertes. ¿Cómo salgo Sí. de ese lugar?
hay algo que nosotros tenemos que es la red de conexiones neuronales, ¿verdad? Cuando nosotros activamos un camino neuronal, se interconecta en ese sentido. Te hago una pregunta sencilla. ¿Vos sabés andar en bicicleta? Sí, ¿Hace cuánto que no andás en bicicleta? mucho, espero recordarlo. Si yo hoy te doy una bicicleta, ¿sabés andar en la bicicleta? Si es fija, sí, nada, bien, me imagino que sí, me imagino que voy a recordar, sí, claro, Sí, sí, vas a saber andar. Se llama memoria latente. sí, Está todo sí, ahí. Uno agarra, sí, tenemos uno anduvo memoria, 10 años. Sí, 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 eso se llama memoria latente, está ahí. Entonces, está solo ahí. falta activar ese camino neuronal para que uno dispare todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, vos sabés cómo mantener equilibrio, frenar, doblar, Sí, pedalear, etcétera. Todo eso ocurre en un instante en la mente. Vos no estás pensando en eso, pero yo activé en tu mente ese disparador y la red neuronal se disparó a eso, vos ya pensás en tu bicicleta, en el sí. sendero, Mira, etcétera. te digo lo que imaginé. Mm. Me imaginé en la plaza cuando aprendí a andar en bicicleta y me llevé por delante una persona y tenía nada, 8 años. Me llevaste al punto cuando entonces sabés cómo, sí sé, pero me llevaste mentalmente a ese punto. Y entonces, ¿cómo se adapta Bueno, a ese ejemplo? entonces, mira, nosotros estábamos hablando de un problema, de una discusión, etcétera, y yo te Sí. activé otro canal de camino neuronal hacia otra Ah, cosa, y entonces vos ya, entonces, muy yo bien. suelo hacer esta técnica con personas que están un poco angustiadas, apáticas, depresivas, o en una discusión también. Pero vamos a poner el ejemplo de una persona con apatía, con angustia, con aflicción. Entonces le digo, a ver, mencioname. Estamos hablando de un problema traumático, difícil. Le digo, mencioname por un instante un recuerdo lindo que tengas. Bueno, cuando fui a comer helado, a tomar helado en una plaza con un amigo y ya se activa todo ese camino de red neuronal donde se empieza a sentir bien, a sonreír, etcétera. Y entonces yo abro otro surco. Pero si yo profundizo en el problema, ¿y por qué estás enojada? Y porque siempre a mí me toman de mena, me mandan a limpiar, yo ya quiero salir en cámara, tengo 15 años trabajando en el canal y nunca me mandaron a hacer un exterior o nunca me mandaron a hacer una nota, siempre me mandan a leer solo el pronóstico. Entonces, y sí, porque el jefe no es considerado, no nota tus talentos. Si yo sigo en ese camino, voy a generar esta tensión Ujú. constante, eh, y entonces yo tengo que moverme de ahí, salir de ahí, Claro. activar otro camino y otra red de conexiones neuronales que lleven a otro lugar a la persona, con equilibrio, por supuesto, no voy a ir saltando de tema en tema, Claro. pero yo tengo una situación muy difícil con un entrevistado, con un interlocutor, etcétera, entonces ahí yo voy a tener armonía, equilibrio, y si estoy en una tensión, voy a activar otra línea de ideas y de justamente de comunicación para que se pueda nuevamente armonizar, equilibrar y cambiar el estado anímico. Sí Claro. se puede, es posible, es Y tener posible. otras respuestas del entrevistado, ¿no? Y también en relaciones de trabajo, como bien mencionás. Es una Sí, herramienta pero muy importante la que nos estás sí, dando, Alejandro. pero sabes, yo te voy a decir algo, Vivi, que tiene que ver con el profesionalismo que uno tiene. ¿Por qué? Porque cuando yo activo una línea de conexión neuronal con mi interlocutor, yo también estoy yendo en ese camino. Así que yo tengo que tener la gestión equilibrada de las emociones para poder salirme de ahí con inteligencia. Porque en mí también se profundiza. Si nosotros empezamos a discutir sobre algo, en mi mente se profundiza ese canal, esa red de conexiones neuronales en esa línea también. Entonces es ahí donde vamos profundizando cada vez más sobre una misma temática, idea, tema o lo que fuese. Entonces es allí donde yo tengo que tener la inteligencia, la madurez, la asertividad de poder correrme y iniciar otra línea en la conexión interpersonal de la comunicación con mi interlocutor. Recién te observaba, respiraste, respiramos, contamos hasta 10 y luego respondemos. ¿No es cierto? Es Sí, un poquito vos una sabés, técnica también. sí, parece que es muy elemental, pero vos sabés que en la maestría que yo tengo de psicología de la salud,
estamos preparados para asistir a las personas en emergencias, desastres y catástrofes. Va en aumento de acuerdo a la intensidad y la última tiene que ver con si hay incluso muertos. Entonces, ¿cómo asistir a una persona? Lo primero que se ayuda a una persona que está en estado de crisis, de tensión, es a cambiar la frecuencia de la respiración. Entonces, Genial. esto que vos mencionabas, respirar y cambiar el aire nos ayuda a tener justamente un cambio en el enfoque de la realidad, ¿verdad? Alejandro, se nos está terminando el tiempo, quiero que hagamos un resumen súper breve e invitar a todos a seguir participando, a sumarse a esta propuesta. El próximo martes estaremos hablando de inteligencia emocional, pero básicamente, haciendo un resumen, palabras claras, bondadosas, digamos, respetuosas, es muy importante eso, eso me remite a una vez que me tocó ser el jurado de un premio que se da acá nacional a las empresas, y tuve que estudiar incluso la forma en que hacía la devolución, utilizar, por ejemplo, tiempos verbales como podrías hacer tal cosa, deberías, ¿no? Porque Ujú. la forma de dirigirnos a los demás las palabras impactan de alguna manera y pueden generar una motivación a favor o una gran frustración, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que medir eso para nuestro cotidiano y para todo en la vida que queramos nosotros comunicar. Y si me permitís, algún ejercicio puntual que debiéramos hacer, además de la respiración, para poder generar una comunicación asertiva como locutores, como comunicadores, periodistas. Sí, tiene que ver, si tenemos la posibilidad con nuestro interlocutor, ya sea en persona o a través de algún medio, la mirada, hay tres tipos de miradas. La mirada empresarial es una donde yo conecto visualmente con mi interlocutor. Eh, es importante ver a los ojos de manera empática, eso ayuda mucho. Y también la inflexión y el tono de la voz tiene que ver. Entonces, no solo lo que digo, sino la manera en que lo digo. Fíjate que te digo lo siguiente, hagan la prueba en la casa. Si yo tengo un perrito y yo le digo con tono enojado, te amo, te odio, perdón, te amo, te quiero, el No, perro se va, se por más va, que le diga que te amo, es se verdad. asusta. Pero si yo le digo con tono amoroso, te odio, sos horrible, etcétera, el perro mueve la cola. Entonces tiene que ver también la manera en que lo decimos. Yo a ver si se me disculpa de la manera de los ejemplos tan simples que doy, pero son los que finalmente van a quedar en la mente. Claro, es verdad, Entonces, está muy no bueno. es solamente lo que digo, sino la manera en que lo digo. La forma en que lo digo es Ujú. genial, realmente Yo puedo genera decir, un impacto eh, diferente. exactamente, exactamente, puedo decir un elogio de mala manera y no cae bien, pero puedo a una persona corregirla de manera amorosa y de manera equilibrada y cae bien. Entonces, tiene que ver la manera en que digo también, mi expresión va a ayudar también a la empatía. Todos necesitamos muestras de afecto, de cariño, de comprensión, de que se nos mire, de que se nos comprenda y entienda. No hay ningún corazón que se resista, cuando hablo de corazón hablo de mente, pero utilizo este término que es más genérico, no hay ningún corazón que se resista a una palabra de calidez, de afecto, de cariño. Todos precisamos esto y entonces hacer uso de ello nos va a ayudar a nosotros y al otro también. Tonos, matices, forma en que decimos las cosas, la amabilidad, el respeto, el tipo de palabras que elegimos, pensar e imaginar al interlocutor, estamos en la radio y lo imaginamos. ¿Sabés que en doblaje se usa mucho esta técnica de poner, cuando haces grabaciones remotas, sobre todo que ahora están muy con la pandemia y la gente graba mucho en su casa, los locutores, poner un muñeco, alguien a quien le estás dirigiendo ese mensaje antes de grabar, imaginártelo, proyectar visualmente cómo es ese interlocutor, a quién le estás hablando, ¿no? Estas Ujú. herramientas que te estás dando son fundamentales a la hora de comunicar y ponerle conectividad, ¿no? Como digamos una comunicación orgánica, una comunicación que se acerca al otro con imágenes visuales, de contacto.
Te agradezco tanto, Ujú. tanto esto que nos has Bueno, contado. No bueno, sé un si me placer faltó poder, algo, no, ya estamos vamos cerrando. a ir progresivamente, así que estoy siempre a las órdenes Excelente. para quienes quieran contactarse con cualquiera de nosotros Sí, por privado, también estamos a las órdenes siempre para ayudar con la mejor buena voluntad, así que aquí estamos dispuestos a ser siempre una herramienta de apoyo positivo. Como decía un conocido mío, para restar hay muchos, nosotros tenemos que estar para sumar, así que acá estamos para sumar, ya sea a través de esto o por privado, lo que fuese, estamos para sí. apoyar y para dar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Querés dejar tu red o lugar donde te puedan dejar mensajes o comunicarse con vos? Y quizás ahora que están en Instagram es LIC de licenciado punto Alejandro punto Venegas con B larga y S Perfecto. final. Nos podemos contactar si alguien desea con todo placer. Sí, pueden dejar unas preguntas también para el próximo tema, inteligencia emocional. Te agradezco Con muchísimo, todo gusto. Alejandro, un placer escucharte, muy claro, muchos ejemplos, lo cual lo hace más vívido y más Ujú, interesante. Como decimos, nos quedan más los ejemplos ujú, que otras cosas, que las palabras ujú. que se nos Sí, vuelan, ¿no? exactamente. Bien, muchas gracias y a todos los espero mañana a las 15 horas. Mañana vamos a estar hablando más tempranito con Andrea Chacana sobre el locutor, la relación con el dinero, los ingresos, el artista, el creativo y el método FODA. Gracias por acompañarnos y gracias. Te veo, Alejandro, Un la fuerte abrazo. próxima. Un Hasta beso pronto. grande. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chau, chau. Chao.